El batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Batallón. Hoy un unboxing express. Yo imagino que va a ser express porque dudo que traiga algo muy grande esta caja. KB Ear Little Q. Ahí tengo por ahí dos o tres, entre conocidos y suscriptores que me lo han recomendado mucho. Es un audífono pequeñito, pequeñito. Que no se le puede cambiar el cable. Muy económico. Yo lo compré ahorita en AliExpress por $4. O sea, por $4 son como 70 pesos, ¿no? 65 pesos. Lo más caro que lo he visto son $8, que serían como unos 140 pesos. Lo más caro, pero espérense una oferta, les digo que $4. Y vamos a abrirlo. Ahora sí, estaban sucios los demás cuchillos y nomás encontré este. Como pueden ver, creo que sí me turbopasé con este cuchillo. Y lo peor es que... Ah, sí, mira, ya abrió. Me imagino que solo de traer ear tips porque no se le cambia el cable. Supuestamente, por lo que me han contado, trae unos graves muy buenos para el precio y para el tamaño. Ya les diré en la review. Chan, chan, chan. Ah, caray. Creo que son hasta más chiquitos de lo que pensaba. Como ven, es una cajita de cartón. Pues estamos pagando 70 pesos, 60 pesos. Entonces no podemos pedir mucho. Ay, es como los voy a sacar. La parte de atrás es pequeñita. Ah, son como tubitos. Órale. Los voy a sacar así. Ahí van. No quisieron salir. Ahí está. A lo mejor se sacaban al revés, perdón. Está la caja ahorita. Cable. Creo que no trae micrófono. No sé si se puede pedir con micrófono, ¿no? A mí era la única opción que me daba. ¿Qué tomos yo los uso sin micrófono? Qué pequeñitos son. De verdad son una miniatura. Con razón se llama Little Q. Aquí dice K-Beer. No sé si se alcance a ver, pero ahí dice. Son increíblemente pequeños. Son hasta más pequeños que los Xiaomi que les traje el otro día. Y... sí, nada más trae sus eartips. Vamos a ponérselos unos para ver de qué tamaño quedan. Trae una guía de usuario. Que pues ha de ser por puro trámite, porque pues ¿qué te podrán decir? Me imagino que no deben de necesitar amplificación. Que deben de ser para... ¿cómo se dice? Pues para cualquier celular. Son económicos. Vamos a ver cuál es la eartip grande. Esta es la grande. Yo soy de orejota. Para que vean de qué tamaño queda con las eartips. Ahí está. Pues se ve que van a ser súper cómodos. Yo espero que sí. La verdad es que buena sorpresa, ¿eh? Creo que estos van a ser los ideales para irme a dormir usando audífonos. Son de plástico, ¿eh? No es metal, es plástico. Pero bueno, hasta aquí el unboxing de los Little Q. Ya les diré qué tal suenan. Me han hablado cosas buenas de ellos. Insisto, espérense a que estén de oferta en $5 a $4. Y sí, pues por lo que traen no puedes esperar más. Ahora, insisto, me han dicho que los graves son muy buenos. Ya los probaré. Hasta aquí este mini unboxing de un mini. Que es el... ¿cómo se llama? El Little Q. El pequeño Q. Están tan coquetones. Muchas gracias. Vienen más unboxing. Suscríbanse, por favor. Nosotros queremos crecer como canal. Muchas gracias y adiós. El batallón.